Buenas tardes, queridas familias. ¿Cómo están todos y todas? Espero que en casa, haciendo todo lo posible por cuidarse y cuidar a las personas que tanto aman. Es importante recordar que todos los martes y jueves de 17:30 a 17:55 horas estaremos aquí, en la radio Marcelino Champañán, en el programa del equipo de orientación colegial llamado Dale alegría a tu corazón, para compartir algunos temas de interés para toda la familia. Hoy les acompañaré yo, Marisol Barrios, orientadora de la sección básica superior, y una gran invitada que es Paola Reyes, orientadora de la sección básica inicial. Sabemos que no es fácil quedarse en la casa, pero si nos esforzamos todos juntos por cumplir las normas y medidas establecidas de prevención y autocuidado, podemos salir adelante de esta compleja situación, aún más fortalecidos, ya que hoy se ponen a prueba la solidaridad, el valor de la vida, el respeto por el bien común, la gratitud y la empatía, y tantos otros valores que favorecen nuestra vida en comunidad y nos hacen mejor personas. Me quiero detener en el valor de la empatía, tan importante en estos días. Entendemos la empatía como la capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprender su situación, incluso sin estar necesariamente de acuerdo, siendo capaz de respetar. Este valor nos ayudará hoy a ponernos en el lugar de las personas más vulnerables y comprender su situación de riesgo, no exponiéndolos con nuestras conductas o decisiones, es decir, cuidándonos entre todos y todas. Espero que hoy estén con ganas de volver a encontrarnos en este nuevo episodio de la sección del programa llamado Mi persona favorita, dedicado especialmente a los adultos de la casa, pues podemos escuchar algún mensaje que nos haga pensar o incluso provocar cambios en nuestra actitud o rutina. Este segmento del programa de orientación tiene un especial énfasis en tratar temas que estén enfocados en el cuidado y bienestar de justamente quienes están a cargo de cuidar y educar a los estudiantes en sus casas. Los apoderados, padres, madres, abuelitos, hermanos mayores, el cuidador acá es el cuidado y escuchado. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Ya han pasado más de 2 meses de que nuestra rutina diaria cambió rotundamente. Se suspendieron las clases presenciales en todos los colegios del país. Así, cada colegio ha tenido que buscar los medios para mantenerse en comunicación con los estudiantes y sus familias. Sin duda que nuestra radio es un maravilloso ejemplo de las ganas que tenemos de mantenernos en contacto y todos juntitos. Pero también los horarios y las actividades laborales se alteraron totalmente para muchos de nosotros. Sabemos que ajustarse a nuevas rutinas y desafíos puede ser difícil. Empezamos a temer por nuestra salud y la de los demás. Nos distanciamos de algunas personas con las que habitualmente compartíamos y eso nos provoca mucha pena. Lo único que oímos en los medios de comunicación son cifras que aumentan cada día, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Normas, medidas de prevención y prohibiciones a nuestro libre desplazamiento. Con todo esto, las dinámicas y rutinas de nuestra familia ya no son las mismas. Todo cambió. Y es un desafío para todos. Un tremendo desafío. Pero queremos recordar que está bien no tener todas las respuestas, que es normal sentirse abrumados. En el programa de hoy estaremos hablando de la importancia de las normas en la vida de todas las personas, de todas las familias, de las comunidades y de la sociedad en general. Este espacio está dirigido a todos los que nos escuchan, pero de manera especial a los padres, madres y apoderados de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues son ellos los llamados a inculcar desde los primeros años de vida a sus hijos e hijas
que el respeto y las normas son necesarias para la convivencia pacífica entre todos, pues nos enseñan, nos orientan y nos guían en nuestra vida. Desde algunas normas que son muy básicas, tales como la forma en que debíamos tomar la cuchara para comer cuando teníamos cerca del año de vida, o las reglas de un juego cuando éramos un poco más grandes, o tantas otras que nos sirven para realizar nuestras actividades diarias, desde las más simples a las más complejas. Buscando. ¿Qué es una norma? Encontré esta que quiero compartir con todos ustedes. Norma es el principio que se impone o adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Las normas también se trabajan en el colegio, pero no solo para saber qué hacer o cómo hacerlo, sino aquellas que tienen que ver con la relación con los otros, es decir, lo referido a la convivencia. Hoy, en educación, se nos pide fuertemente desarrollar la capacidad de resolver conflictos o de trabajar en equipo, en las cuales se pone énfasis en las normas sociales y la capacidad de vivir con otros. También es importante enfatizar, al seguir las normas, tenemos una mejor convivencia, pues se marcan límites al comportamiento para asegurar que se respeten los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la seguridad. Queremos que a partir de hoy podamos entender y valorar la utilidad de las normas como un aporte para cada uno de nosotros y nosotras, y no como un obstáculo a nuestra libertad o capacidad de decidir. Es más, las normas son las que definen en qué espacios podemos movernos y la forma de actuar, procurando que nuestras acciones no dañen al otro u otra. Ahora intentaremos contestar esta pregunta. ¿Qué habría pasado si cuando llegó, por allá por principio de marzo, el contagio del coronavirus a nuestro país, no hubiesen existido normas o medidas o recomendaciones de prevención de esta enfermedad? Por ejemplo, una de las medidas que se tomó fue suspender las clases presenciales en todos los colegios del país. Esto permitió que nuestros niños, niñas y adolescentes se quedaran en sus casas, corriendo menos riesgo de contagio debido a los cuidados de su familia. Pero quienes no respetan estas medidas corren riesgo de contagio tarde o temprano, y con ellos todos los problemas asociados para la propia persona y para los que viven a su alrededor. Pero, ¿habríamos sabido qué hacer o cómo actuar? ¿Qué habría pasado si cada uno de nosotros hubiese tomado normas diferentes? Es cierto, algunas de estas medidas nos han provocado molestias y también problemas de otras índoles. Pero lo más probable que la situación actual con respecto al avance de esta peligrosa enfermedad sería aún más compleja. Es necesario, entonces, que alguien establezca normas en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, para que sepan qué hacer, cómo hacerlo y saber qué se espera de ellos. Es decir, debemos orientar y guiar su proceso de desarrollo. Así, poco a poco irán aprendiendo a tomar algunas decisiones por sí solos. Claro que esto será de acuerdo a su edad y nivel de desarrollo. También es necesario que desde pequeños tengan la experiencia de que un adulto, padre, madre o cuidador, sea quien le entregue esa guía y orientación, a través de normas claras y sencillas, las que le proporcionarán seguridad y protección, y la posibilidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Este adulto será una figura de autoridad, persona que está a cargo del niño, niña o adolescente, que tiene la responsabilidad de guiarlo y protegerlo, mientras no sea capaz de hacerlo por sí solo. Esta figura es tremendamente importante en el proceso de formación y crecimiento. A lo largo de la vida irán apareciendo otras figuras de autoridad, que el niño o niña irá reconociendo paulatinamente a la luz de la experiencia que tenga desde pequeño o pequeña. Los profesores y profesoras, algunos adultos significativos, podrían ser guías o figuras de autoridad. Ojo, pero no todos los adultos serán guía en la vida de nuestros hijos e hijas. En un principio,
Cuando son pequeños, les indicaremos en quién debe confiar, creer u obedecer. En la adolescencia, le ayudaremos a que elija adecuadamente. Es importante enfatizar que respetaremos a todos los adultos, pero también a los pares, a los niños y niñas, pero no confiaremos ni haremos caso a cualquier adulto. Bueno, este tema lo profundizaremos en otro de nuestros programas. Es bueno tener presente que siempre habrá alguien en nuestra vida que nos diga qué hacer o cómo hacer, en distintos ámbitos, como en el ámbito laboral, por ejemplo. Cuando somos contratados para un trabajo, se nos dice en qué consiste, se nos entregan orientaciones, normas, horarios que debemos seguir. En este caso, si las cumplimos y respetamos, mantenemos el trabajo. O las normas que establece actualmente la Autoridad de Salud en lo referido a la prevención del coronavirus y tantas otras que son en nuestro beneficio. Hay normas que no podemos cambiar, pero es recomendable tratar de comprenderlas. Pero hay otras que sí se pueden modificar, conversando con las partes implicadas, como son en el ámbito familiar. Aquí es importante la participación de los hijos y las hijas, pues es necesario que ellos tengan la experiencia de exponer sus puntos de vista pensando en el bien común. Si reconocemos desde pequeños la existencia y utilidad de las normas, será un poco más fácil hacerlo también en la vida adulta. No olvidemos, una vez más, que somos modelos en la vida de niños, niñas y adolescentes, y ellos también nos imitarán en este tema. Para no olvidar con respecto a las normas. Punto número 1. Nos orientan y nos guían, es decir, nos enseñan qué o cómo actuar en determinadas situaciones. Punto número 2. Nos proporcionan seguridad y protección. Nos permiten reconocer lo correcto y lo incorrecto. Punto número 3. Nos aportan valores, como el respeto, la tolerancia y el orden. Así, valoramos a aquellas personas que les toca estar en el lugar de autoridad o de guía, entendiendo que siempre hay algo que aprender y acuerdos que tomar que nos pueden beneficiar a todos, considerando que las normas son habitualmente elaboradas por personas que se han podido anticipar a la situación o tienen más elementos o preparación que nosotros para implementar estas medidas. Ahora, si pensamos nuevamente en nuestra familia, la mayoría de las normas las ponemos los adultos, pero es recomendable, como decíamos anteriormente, conversar algunas de ellas con los hijos y las hijas, pues las normas no tienen por qué ser impuestas, sino comprendidas y conversadas. Por lo tanto, ellos tienen derecho a participar en esta dinámica familiar. Por ejemplo, en lo referido al tiempo, a algunas normas de la familia pueden ser un poco más flexibles. Entre ellas, los horarios, la distribución de los tiempos para las diferentes actividades, pero ojo, sin dejar de dar un tiempo importante y a lo mejor un poco más rígido a escuchar las clases en la radio o a revisarlas en el canal de televisión. Lo que hemos visto hoy nos da la razón cuando hablamos de la importancia de tener una rutina clara, previamente establecida, pero que puede ser flexible y conversable, de tal modo que sea una ayuda para nuestra dinámica familiar y no una presión más. También será bueno saber que no todas las normas pueden ser de nuestro agrado, pero si tenemos claro el objetivo de ellas, las cumpliremos y aceptaremos con más responsabilidad. Querida familia, cuando tengamos ganas de desatender alguna norma, recordemos lo conversado hoy y no olvidemos que la vida en sociedad necesita orden y acuerdos, que a veces están a la base de estas normas y generalmente son pensadas para el bien de todos. Aquí, para recordar algunas normas que sí o sí debemos respetar. Quédate en tu casa, si es que puedes, por supuesto. Cumple con la cuarentena obligatoria de nuestra comuna. Pon en práctica todas las medidas de prevención del COVID-19.
Bueno, Pau, nos queda poco tiempo. Tratemos de hacer un resumen para que nuestros amigos y amigas se queden con algunas ideas súper claras, a lo mejor con palabras clave que ojalá nos den un poquito vuelta en nuestra cabeza y nos sirvan Claro, para como hacer una algunos especie, cambios, que es lo importante. claro, como una especie de palabras que nos quedan para la reflexión, para ir Eh, mascándola un poquitito después de este programa. Te voy a contar cuáles son algunas de las palabras que se me han ocurrido para esta listita que vamos a dejar. La primera palabra con la que me quedo es autocuidado. Hoy día hemos hablado del autocuidado y también del bien común, que parece que se relacionan un poquito entre sí. ¿Qué te parece, Pau? ¿Cómo las amarramos para que queden súper presentes y grabadas en el recuerdo de nuestros amigos? Marisol, cuando tú te refieres al autocuidado, en particular, ¿a qué estás haciendo mención cuando hablas de autocuidado? Estoy pensando eh, a nivel general, fíjate que no solamente pensando en esta pandemia, estoy pensando a nivel general, qué tan importante es que cada uno de nosotros eh, se quiera, se cuide, se preocupe de sí mismo. Y cómo es tan importante que nosotros los adultos inculquemos esto en nuestros niños y niñas y adolescentes, para que sean los primeros, sean sus superhéroes, sean los primeros en cuidarse, protegerse. Pero ojo, no solamente protegerse a ellos mismos solamente, sino también el siguiente paso, que es buscar el bien común, como también cuido a los demás, con pequeñas acciones. ¿Qué acciones se te ocurren a ti, por ejemplo, que les podríamos dar a nuestros amigos? Justo ahora que me lo mencionabas, me queda un poco más claro esto de, me resuena también algo que estuve escuchando esta última semana, de cómo mi bienestar, también el bienestar del otro. Eh, y pensando también un poquito en el tema que hablábamos en el programa de hoy día de las normas, cómo también las normas me permiten un poquito anticipar y saber hasta dónde puedo moverme. Entonces, creo que es todo, está relacionado el cuidarme a mí misma para poder cuidar al otro, que tiene que ver también, creo que, con el tema del bien común. Y fíjate que en ese sentido, el respetar las normas me permite justamente cuidar al otro, porque la norma muchas veces me pone un límite, me dice hasta aquí puedes llegar tú, porque de lo contrario podrías hacer algún daño o molestia a los demás. Por lo tanto, sí, me parece súper bien que nos quedemos con el autocuidado y con el bien común. Me Me gustaría cuido a igual, mí mismo y cuido al resto. me gustaría de igual manera, ahora que tú lo decías, detenerme un poquito en esto de la palabra límite, porque creo que por lo general cuando nosotros hablamos de límites como que levanta un poquito las defensas, como, pero ¿cómo vamos a limitar? Estamos coartando, la idea es libertad, al contrario, eh, pero creo que es justamente una lectura distinta la que nosotros intentamos hacer, porque nosotros pensamos en este límite como una manera de poder saber, de poder conocer justamente hasta dónde poder llegar, porque si nosotros en una sociedad un poco distópica podría ser una sociedad distinta, sin normas, sin reglas, se pasarán a llevar constantemente justamente lo que tú mencionas, que es el bien común. Si yo no supiera hasta dónde llegar, si yo no supiera hasta dónde está permitido mi accionar o mi actuar, estaría constantemente pasando a llevar al otro. Y eso, por ende, llevaría a una sociedad caótica, poco pacífica, eh, lo cual no implica de cualquier manera no mencionar o no alzar la voz cuando algo no está bien,
pero siempre respetando esos límites, o sea, respetando el límite de hasta dónde mi actuar hace daño o no al otro. Es cierto, fíjate, y por eso, curiosamente, de la mano de lo que tú has dicho, tres palabritas más que quiero presentarles. Tres palabritas que tienen íntima relación entre sí y que también se vinculan con lo que acabamos de decir. Palabritas que son, en el fondo, valores, grandes valores, como es la solidaridad, la empatía y el respeto. Cómo estas tres palabras, estos tres valores, que ojo, trabajamos habitualmente con nuestros niños y niñas, cómo estas tres palabras se vinculan con el cuidado del otro, se vinculan con la vida en comunidad, se vinculan con la preocupación por el que tengo al lado, eh, se vinculan con desarrollar mi capacidad de ponerme también en el lugar del otro y poder comprender lo que le está pasando al otro. Y bueno, la palabra respeto ya la hemos dicho varias veces, como yo trato al otro, como quiero que me traten a mí. Por lo tanto, estas tres palabritas que son valores, ¿cómo calzan con el anterior concepto que desarrollábamos del cuidado y el autocuidado? ¿Qué te parece? Me cuesta un poquito relacionarlas con el autocuidado. ¿En qué sentido estarían ahí una junto a la otra? ¿Cómo lo verías tú? Lo que pasa es que yo creo que para poder ser solidaria, para poder ser empática o para poder ser respetuosa, tengo que quererme, tengo que cuidarme, tengo que valorarme. En la medida que yo puedo eh, tener esta capacidad conmigo mismo, la puedo tener con el resto, la puedo proyectar al resto. Un poco a eso me refería. Mm -hmm. ¿Sí? Por lo tanto, sin duda que van de la mano. Sin duda que las podemos vincular, es cierto, más bien con el bien común, pero de alguna manera también con el autocuidado, porque yo creo que siempre el amor y el respeto y el cuidado parte por uno mismo. En la medida que lo soy capaz conmigo misma, puedo ser capaz con el resto. Eh, por lo tanto, por ahí vamos vinculándola. Hagamos un recuerdo entonces. Mamá, papá, elige con qué palabra te quieres ir quedando. Autocuidado, bien común, solidaridad, empatía, respeto. Elige la que más creas que necesitas, que debes aclarar, que debes vivir, que debes compartir. Y para ir terminando, quisiera también nombrar dos tremendas ideas. Una, hablamos mucho de la familia hoy día. Uh -huh. Hablamos cuán importante es la vida al interior de la familia, cuán importante es eh, tomar acuerdos, respetar los acuerdos, dialogar los acuerdos, cambiar los acuerdos en la medida que todos estemos medianamente de acuerdo en cambiarlos, aunque la palabra sea repetitiva. Por lo tanto, puse como una sexta palabra, familia. Y como última frase, acuerdos dialogados, conversaciones profundas. Súper ¿Te importante. parece que tengan alguna relación con las anteriores? Sí, porque a fin de cuentas la familia es el núcleo principal donde nosotros aprendemos, es nuestro, por así decirlo, nuestra primera gran escuela, y en donde los niños, las niñas y los adolescentes también ven los ejemplos de cómo expresar, de cómo vivir estos valores, también donde se conocen las primeras normas, estos valores que tú mencionabas, solidaridad, empatía, respeto, eh, creo que son cruciales y claro, están latentes en toda la sociedad, en todas las culturas, pero es dentro de la familia donde creo se gestan y se siembra esa primera semillita, como por así decirlo. Bueno,
Se nos está acabando el tiempo, así que para terminar, nos despedimos con un abrazo virtual, recordando que nos volveremos a escuchar el próximo martes 2 de junio, desde las 5:30 hasta las 5:55. Los estaré acompañando yo, Paola Reyes, con un tema muy interesante sobre el crecimiento personal para niños pequeños. Gracias por su compañía, gracias por escucharnos, un abrazo grande, nos estamos escuchando. Chau, chau.